Hola, buenas tardes. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por su asistencia puntual. Vamos a iniciar la sesión, ¿de acuerdo? Bueno, eh, la sesión pasada, esta es nuestra segunda sesión de la semana 2. Entonces, por el día de hoy, pues vamos a retomar algunas puntos que analizamos o que revisamos con respecto a la actividad integradora 3. Y bueno, ya para terminar para continuar y terminar ya con la actividad integradora 4, para que ya tengan todo el panorama de las dos actividades, ¿no? Yo espero que ya hayan avanzado eh, en alguna y ya nada más esta sesión les sirva para poder, pues, rectificar, ¿no? Algunas dudas y poder ya finalizar sus actividades y poder entregarlas. Recuerden, pues, que es importante, pues, ir lo más al corriente posible. Ahorita, pues, he recibido muy pocas actividades, solamente de la 3, ¿no? No hay actividades entregadas todavía de la 4, pero bueno, yo espero que entre hoy y mañana, pues, puedan entregar la mayoría. Recuerden no dejar hasta el final sus entregas por cualquier situación. Y bueno, entonces, pues, empezamos la sesión, ¿de acuerdo? Entonces, en esta sesión, pues, vamos a abordaremos, algunas elementos de la actividad integradora 3 que ya vimos en la sesión pasada, pero para a manera de repaso, pues daremos algún breve, vamos a retomar brevemente esta actividad y bueno, nos dedicaremos en su mayor parte a la actividad integradora 4, ¿de acuerdo? Con respecto a la actividad integradora 3, pues ya comentamos la sesión pasada que van a rellenar esta tabla. Hola Andrea, buenas noches. En donde van a incluir 4 productos de uso cotidiano que estén elaborados a partir de polímeros. Recuerden que es importante verificar que sean polímeros. Si ustedes ya tienen en mente algunos productos con los respectivos polímeros que lo constituyen, pues es importante que verifiquen, ¿no? Una breve investigación y que verifiquen que efectivamente es un polímero para que esa tabla sea correcta. Recuerden que solamente existen 2 tipos de polimerización, que son la polimerización por adición y por condensación. No hay otra alternativa, entonces en esta columna solamente el nombre. No necesitan describir, ni explicar, ni incluir dibujos, ni incluir ningún tipo de elemento. Lo único que se está solicitando es el nombre del producto, como lo están viendo ustedes acá abajo, el tipo de polímero que está constituyendo a ese producto y el tipo de reacción de polimerización. No hay más. Vean cómo son solamente simplemente palabras. No hay ninguna descripción, ninguna explicación. No es necesario porque no se está solicitando. Solamente lo que ustedes necesitan es verificar que efectivamente lo que ustedes estén integrando dentro de su tabla sí sea un polímero. ¿De acuerdo? Bien, van a dibujar la molécula. Ya mostramos varios ejemplos de moléculas, como el que tenemos aquí, ¿no? Aquí en este caso, pues tenemos representados los 2 esquemas. Tendríamos representado en negro el monómero, que es la unidad, es una sola molécula, y cuando esa molécula se repite ya más de 3 veces, ya se le puede considerar un polímero. Entonces, vean cómo la molécula es idéntica, la negra a las azules. La diferencia es que las azules ya están unidas mediante enlaces químicos y ya me están formando una molécula de mucho mayor tamaño porque ya están juntas, y esto es lo que vamos a llamar polímero. Entonces, esto es un esquema como el que ustedes van a realizar. Recuerden que el esquema tiene que ser elaborado. Hola, buenas noches, Daniel. Tiene que ser elaborado por ustedes, no puede ser una imagen copiada y pegada. O claramente se van a basar en
en una fuente, ¿no? En un recurso en donde ustedes puedan visualizar la molécula. Pero bueno, ahí la molécula tiene que ser elaborada por ustedes, ya sea de manera digital en algún tan simple como un PowerPoint o Word, o si alguien sabe utilizar alguna herramienta más sofisticada, pues adelante. Y si se les dificulta utilizar esta parte digital, pues lo pueden hacer a mano, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser elaborado a mano. En este caso aquí yo estoy representando el almidón, el azul sería el almidón y cada una de las unidades es la glucosa. Es importante que coincida la unidad, es decir, el monómero, con el polímero. ¿Va? Si no coincide, por ejemplo, si en lugar de poner esta glucosa, pongo esta otra molécula que está acá, que ya no corresponde a la glucosa, ¿m? Entonces no correspondería a la misma molécula. Es decir, si es almidón, pues tiene que estar formado por glucosa. Entonces la glucosa es la unidad que se repite y me va a formar al polímero. Entonces, bueno, eso ya va a depender del tipo de polímero que ustedes elijan. Y pues nada más identifican muy bien cuál es la unidad monomérica o el monómero y cuál sería el polímero que lo estaría constituyendo, ¿sale? Muy bien, aquí tenemos otra imagen también. Entonces, para que ustedes se den idea de los esquemas, este por ejemplo es un esquema a lo mejor más elaborado, ¿no? Por la forma en la que tiene la molécula. Este sería pues un esquema mucho más sencillo de realizar. Entonces, bueno, ustedes, de acuerdo a los productos que ustedes hayan elegido, pues pueden elegir el más sencillo, ¿no? Para poder representarlo, ¿de acuerdo? Bien, y como les decía, solamente existen dos tipos de polimerización, para que tampoco cometamos ese error en la tabla. En la tercera columna solamente existe la polimerización por adición y la polimerización por condensación. No hay otra alternativa. Entonces, para que solamente esas dos consideren. Pueden encontrar algún acompañante, ¿no? Cuando ustedes hagan su investigación, pueden encontrar algún otro concepto que esté acompañando a la misma palabra. ¿M? Porque, bueno, ya va a depender si lo hacen a nivel industrial o lo hacen o bajo qué método lo están realizando. Entonces puede ser que por eso encuentren más tipos de polimerización, porque les estarían diciendo qué método se está utilizando en la industria para poder producirlo. Pero bueno, solamente a grandes rasgos, solamente son dos tipos, la condensación y la adición. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso abordamos la sesión pasada. Ya nada más me gustaría presentarles la rúbrica de la actividad integradora 1 para que la conozcan si es que no la han revisado. Perdón, actividad integradora 3. ¿Va? Y ya con eso termino con esta actividad para que podamos continuar con la 4. Muy bien. Recuerden, como siempre, fijarse en el nivel experto. El nivel experto es el que les está dando la pauta para saber que todos los elementos que tienen ahí en su actividad, pues son los adecuados para pues cumplirla en la mejor forma posible. En el criterio cognitivo, pues se evaluará en el nivel experto, pues que su tabla contenga los 4 productos, indicando el tipo de polímero y si el producto se obtiene por adición o condensación. Vean cómo aquí mismo en la rúbrica lo está diciendo. Adición o condensación. No hay otra alternativa. ¿Ah? Y claro, estos 4 productos tienen que ser correctos, porque puede ser que a lo mejor alguno de los 4 no sea un polímero. Ya explicamos varias características que nos pueden dar idea de que se trata de un polímero. De todas formas, todos los productos que integren, pues verifiquen que efectivamente lo sea. Entonces, bueno, no solamente que tenga los 4 productos, sino que esos 4 productos efectivamente sean polímeros. ¿Qué otra cosa se va a evaluar? Se va a evaluar que dibujen o el esquema que ustedes presenten del monómero y de la reacción de polimerización. La reacción de polimerización, pues es en sí, pues cómo se forma el polímero, no es lo que estábamos mostrando entre la glucosa y el almidón, por ejemplo. Eso se va a evaluar dentro del criterio cognitivo. En el criterio aptitudinal, pues se evalúa que atiendan al 100% las indicaciones, es decir, que hagan su tabla,
que después de la tabla tengan sus esquemas, que respondan a las preguntas con la extensión indicada, que entreguen en tiempo y forma en un documento Word, etcétera, ¿no? Todas las características deseables que debe de tener la actividad. En el criterio comunicativo, pues se evaluará que el contenido sea claro, sea ordenado. En eso no tuve problema. Yo creo que de todas las actividades que evalué en la semana 1, pues todas tenían una estructura. Hay veces que están tan desordenadas que hasta es difícil poder evaluarlas porque no se encuentran los elementos, ¿no?, que se solicitan. Pero bueno, no vi en eso mayor problema, pero, continúan haciéndolo así. Mientras más ordenada la actividad, está mucho mejor presentada y es mucho más fácil de evaluar, y esto conlleva a que la evaluación sea mejor, ¿no? Que no tenga faltas de ortografía, tampoco detecté gran problemática en esta parte, solamente sí, en acentos, ¿no? Casi siempre los acentos es lo que, eh, a lo mejor no es tan evidente, ¿no? A lo mejor no somos tan sensibles cuando estamos leyendo, luego no los detectamos, pero, pues, se considera una falta de ortografía. Entonces, pues, utilicen su autocorrector para que les diga cuando hay algún error en la acentuación. Y, indicar las referencias según el manual de citas y referencias. Recuerden que todas sus actividades deben de tener al menos alguna referencia, al menos algún recurso tuvieron que haber utilizado para poder, investigar, sobre todo porque son cuestiones químicas, ¿no? Moléculas y cuestiones que no son de uso común. Entonces, pues, tenemos que utilizar algún recurso para poder, em, investigarlo. Entonces, al menos sí, no te preocupes, la ves después, que te vaya bien. Entonces, sí les pido que, al menos alguna referencia y que sea referencia de acuerdo al manual. Y en el pensamiento crítico, pues, se va a evaluar que ustedes respondan las preguntas del inciso 3, ¿no? Que son relacionadas con el daño al medio ambiente que ocasionan los polímeros y posteriormente los microplásticos como subproductos del desecho de plásticos, ¿de acuerdo? Vean cómo aquí no nos dice exactamente en esa parte, en esta rúbrica no se cuentan exactamente los renglones. Recuerden que tenemos que cumplir con la extensión de cada una de las respuestas. Aquí no hay en la rúbrica, pero, pues, nos los maneja como una omisión, ¿no? Entonces, si en una pregunta le hicieron más corta, pues es una omisión, ¿no? Si tenemos 2 preguntas que son más cortas de lo normal, pues son 2 omisiones, y así sucesivamente. Entonces, cuiden la extensión de las partes del texto como se están indicando. Y bueno, ya al final no olviden la escala para el uso responsable de la información, ya la explicamos desde la primera sesión. Es importante que consideren que tiene un impacto importante en la evaluación y no lo olviden, ¿no? Siempre tenemos que tener una referencia, al menos, y esa referencia tiene que estar de manera adecuada. No es simplemente el link o cualquier estructura, sino de acuerdo a los lineamientos del manual de citas y referencias, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esto es el manual y esto es lo que vamos a presentar en la actividad integradora 3. ¿Ah? ¿Alguna duda hasta acá? Ok, déjenme leo la pregunta de ahí. Dice, los toppers, hay polipropileno por adición y polietileno por condensación. Ajá. Ah, okey. Sí, por ejemplo, ahorita que preguntas, este, esta pregunta está bien porque efectivamente, como tú lo mencionas, solamente deben de elegir un polímero. Por ejemplo, una camisa, ¿no? Si tenemos una blusa, una camisa, puede ser de lana, puede ser de algodón, puede ser de nylon, puede ser de poliéster, puede ser de seda, de varios materiales, ¿no?
Entonces, no vamos a poner todos, ¿no? Sino que nos vamos a imaginar una camisa de un solo material, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo quiero poner la camisa de nylon, ¿no? Y otra persona va a poner una camisa de algodón, ¿no? Entonces, de un solo polímero. Entonces, en tu caso me preguntas, por ejemplo, de los toppers, porque sí deben de ser de diferente material, porque hay unos que son mucho más resistentes y hay otros que son más, bueno, el material es más delgado, ¿no? Entonces, a lo que te refieres es que puede ser uno u otro, según entiendo. Entonces, solamente nada más elige uno, ¿no? Para que no tengas ahí discusión en que qué poner, si por adición o por condensación. Entonces, al elegir tú solamente uno, pues nada más tienes la opción de un tipo de polimerización. Ajá. Y en las botellas de PET, sí, en el polietileno tiene otro nombre aparte, el PET es polietileno ahorita ya se me fue el nombre, es polietileno, pero tiene otra componente. Pero sí, su nombre común, pues es PET, es como el PVC. Ujú. Entonces, hay algunos que tienen abreviaturas. Entonces, si tienen abreviaturas, pues pueden utilizar el nombre completo o el nombre, la abreviatura, que viene siendo como un nombre comercial. Y bueno, ¿no? Indistintamente, pues cualquiera de los dos está bien, ¿vale? Sí, muy bien. Bueno, entonces voy a continuar con la actividad integradora 4. Muy bien, la actividad integradora 4 habla sobre el ecosistema. El tema es el que se está abordando en el foro Aprendiendo, entonces, pues los invito al que no ha participado, pues que nos regale alguna aportación al foro. Recuerden que estos foros Aprendiendo no tienen un mínimo de aportaciones, pero con una aportación que pueden hacer cada uno de ustedes, pues es valiosa la información que podemos compartir. Entonces, su actividad integradora 4 es sobre el ecosistema. Tendrán que analizar su entorno. Yo sé que pues la mayoría de nosotros vivimos en entornos urbanos, ¿no? Entonces, pues es difícil como que percibir eh, pues las relaciones naturales que hay, ¿no? En el entorno. Sin embargo, sí las hay, ¿no? Porque si no hubiera, si no se restableciera ese equilibrio entre los elementos de un ecosistema, pues no sería posible, ¿no? La vida, ¿no? Al menos la existencia fácil o cómoda como la podemos tener. Entonces, bueno, finalmente, aunque ustedes vivan en ciudades, finalmente su entorno pertenece a un ecosistema y tiene un determinado clima y tiene un determinado tipo de vegetación y un determinado volumen de agua o de lluvia anual, etcétera, ¿no? Entonces, van a identificar de su entorno el ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? El ecosistema es una unidad ecológica en donde que agrupa a un conjunto de seres vivos y estos seres vivos pues interactúan entre sí. Tiene que haber una interacción e interacciones entre especies y estas interacciones pues lo que permiten es que el ecosistema siga funcionando. Entonces, pero estos seres vivos no solamente conviven entre ellos o interaccionan entre ellos, sino que también interaccionan con su sistema, ¿no? O con el entorno. Y entonces toda esta interacción de todos estos elementos, tanto de seres vivos como de elementos que no están vivos, como la humedad, el suelo, la lluvia, la temperatura, etcétera. Entonces, todos estos elementos pues hacen que determinadas zonas tengan determinadas características, ¿no? A grandes rasgos, pues hay dos tipos de ecosistemas. Tenemos el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático, ¿no? Que en este caso, pues los que más conocemos son los terrestres, ¿no? Cuando vimos, por ejemplo, en secundaria, la selva, el bosque, el desierto, la tundra, por ejemplo. Aunque ahí mismo en estos ecosistemas terrestres también existen sistemas acuáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ríos, lagos que están adentro de esos mismos ecosistemas. Y ya de forma, los ecosistemas que están constituidos por solamente agua, pues son los ecosistemas acuáticos.
que pues pueden ser básicamente de agua salada o de agua dulce. En el caso de los ecosistemas terrestres, pues tenemos bosques, pastizales, tundras, desiertos, por ejemplo, que esos son ecosistemas puros, ¿no? Donde pues eh, naturalmente cuando no hay intervención del hombre, pues es donde pueden interactuar todos los seres vivos en ese ecosistema. Ya en ecosistemas como los nuestros, que ya están intervenidos por nosotros, porque ya nosotros estamos alterando ese orden natural. Sin embargo, de una u otra forma, pues sigue funcionando ese ecosistema. ¿De acuerdo? Entonces, y tenemos a los ecosistemas acuáticos, como que son los de agua dulce y los de agua marina. Ya dependiendo de las características de cada uno de estos tipos de agua, pues vamos a tener diferentes seres vivos que interactúan en cada uno de estos sistemas. Entonces, los ecosistemas, todos ellos, aunque independientemente, aunque sean terrestres o acuáticos, van a tener pues en común pues los mismos rasgos. Todos los ecosistemas van a estar formados por dos componentes, los componentes bióticos y los componentes abióticos. Los componentes bióticos viene de la palabra del prefijo bio, que son vida. Los componentes bióticos son todos los componentes vivos que se encuentran dentro del ecosistema. Entendamos así pues, como los animales y las plantas. Y todo lo que no vemos, todo lo microscópico. Ahí podrían entrar, por ejemplo, las bacterias, los hongos, que son microorganismos que aunque no los podemos ver a simple vista, forman parte del sistema vivo y también interactúan con el resto de los seres vivos. Entonces los componentes bióticos todos son seres vivos, ya sea microorganismos o plantas y animales. Y en el caso de los componentes abióticos, todos esos componentes abióticos, el mismo prefijo lo dice, abiótico significa que son componentes que no están vivos, pero que son parte importante del ecosistema. Si no están estos componentes, el ecosistema no va a funcionar y los seres vivos no van a tener forma de subsistencia. Dentro de los componentes abióticos, por ejemplo, tenemos al agua. Ya saben que es uno de los elementos tan importantes para la supervivencia de cualquier ser vivo. Tenemos al agua, la humedad, el suelo, la lluvia, la temperatura, entonces todos estos componentes que hacen que precisamente un ecosistema sea distinto al otro, ¿no? Porque en un lugar hace más frío que en otro, ¿no? Porque en un lugar hay más humedad que en otro entorno. Entonces, estas diferencias las hacen precisamente esos componentes abióticos, que no son seres vivos, pero que determinan las características del entorno y con ello, pues el tipo de organismos que se van a adaptar a estas características. ¿De acuerdo? Todos estos seres vivos que son parte del componente biótico, de los componentes, o sí, de los seres vivos que están dentro de los ecosistemas, se le conoce como biodiversidad. Hay zonas mucho más diversas, ¿no? Mientras más diverso, mientras más rico sea el entorno, mientras las características del entorno sean más óptimas, entonces vamos a tener mayor diversidad de vida. Por eso en ciertos ecosistemas, sobre todo los cálidos, como las selvas tropicales o los bosques templados, son los ecosistemas en donde hay muchísimo más tipo de especies. ¿Por qué? Porque las condiciones son más adecuadas para que estos seres vivos pues se adapten a estas condiciones. Mientras más extremas sean las condiciones, pues menos vida va a haber, ¿no? Por eso sabemos que, por ejemplo, en el desierto, en la tundra, que son lugares más hostiles, que las condiciones ambientales son más duras, no cualquier ser vivo se puede adaptar y eso disminuye la biodiversidad. Entonces, bueno, hay regiones mucho más biodiversas que otras. En el caso, por ejemplo, de México en particular, México es un país conocido como megadiverso, somos un país en donde existe muchísima diversidad de seres vivos. Hay otros más ricos, ¿no? Va a depender también mucho del clima, como les comento, pero México, pues somos uno de los países que tenemos una gran diversidad por la misma diversidad de climas. Entonces, esto permite que existan y que se adapten muchas especies a los entornos, ¿de acuerdo? Entonces, esta biodiversidad, que son todo este conjunto de seres vivos, pues van a tener una serie de relaciones entre ellos. Los seres vivos tienen que interactuar, unos con otros.
Y esta interacción es la que permite, pues, que los ecosistemas funcionen, ¿no? Que no estén estáticos, sino que estén todo el tiempo cambiantes, y esto es lo que mantiene el equilibrio dentro del ecosistema. Entonces, esto es a lo que se le puede llamar como biocenosis, también se le puede conocer como relaciones interespecie, porque son relaciones entre diferentes especies, ¿no? Entonces, las que son más comunes son estas tres: la depredación, la competencia y la simbiosis. Y de la simbiosis podemos tener tres subtipos, que son el mutualismo, el parasitismo y el comensalismo. También depende del recurso que consulten. Puede ser que encuentren a lo mejor algún otro tipo de clasificación o algún otro tipo de relación, pero a grandes rasgos estas serían las relaciones que podemos encontrar en los entornos o en los ecosistemas, independientemente del tipo de ecosistema que sea. Puede ser pensamos que dentro de la casa no hay interacción, pero bueno, aunque nosotros no sea a simple vista, hay insectos, hay animales de mucho menor tamaño que finalmente están interactuando en ese entorno. Tenemos, por ejemplo, a la depredación. La depredación es como esta imagen que vemos aquí abajo, donde tenemos una presa, que es el azulito, y un depredador, que es el más grande. La depredación es la relación en donde hay alguien de mayor tamaño que se va a comer al más pequeñito, o a lo mejor no tiene que ser más pequeño, pero a lo mejor es más indefenso en cuestiones de ¿no? Uno es carnívoro y el otro es herbívoro, ¿no? En el caso de animales de otros ecosistemas, aquí no, aquí es simplemente un animal más pequeño. En la depredación tiene que haber un depredador, y el depredador, pues, se alimenta de la presa. Aparentemente pensamos que tiene que suceder solamente en lugares muy grandes, por ejemplo, en la sabana, en la selva, en la estepa, ¿no? Cuando ahí tenemos leones, jirafas, tigres, cebras y todos esos animales muy, muy grandes. Ajá, así es, Berenice. Sí, en este caso la depredación es una relación pues sí, de alimentación. Ujú. Entonces, ese es un tipo de relación. Tenemos al depredador y tenemos a la presa. Otro tipo de relación es la competencia. La competencia, como su nombre lo dice, aquí vamos a tener dos especies que van a competir. A competir porque generalmente compiten por algún recurso. Puede ser por alimento, puede ser por agua, puede ser por refugio, puede ser por territorio. Generalmente lo más común es que compitan por alimento, es decir, se alimentan de lo mismo, ajá, se comen al mismo animal o comen algo en específico, y entonces al alimentarse de lo mismo, pues están haciendo competencia entre ellos, tienen que competir por ese alimento. Ujú. Esta competencia pues es perjudicial para ambas especies porque mientras más individuos existan, pues menos va a haber disponibilidad, ¿no? Si estamos, por ejemplo, compitiendo por el alimento, mientras más individuos existan, pues menos va a alcanzar. Entonces, sí puede poner en situaciones difíciles a las especies que están en este tipo de relación, sobre todo si hay condiciones adversas en el ambiente, ¿no? Si el clima cambia, si hay algún desastre natural o cualquier cosa que disminuya ese recurso, pues entonces estarían en riesgo, ¿no? Ambas especies, o en su caso la que sería más débil. ¿Sí? Entonces en la competencia compiten por el recurso. Sí, Jessica, no te preocupes, esta va a estar grabada y la puedes ver después, ¿vale? Sí, buenas noches. Y tenemos a las relaciones de simbiosis. Las relaciones de simbiosis son, pues prácticamente, son relaciones muy cercanas entre dos especies, ¿no? Se dan prácticamente desde el nacimiento de los individuos, o sea, inmediatamente empieza a haber relación con la otra especie, y se puede dividir en tres. Tenemos al mutualismo, al parasitismo y al comensalismo, ¿ah? En el mutualismo tenemos una relación en donde los dos se benefician, por eso se llama mutualismo. Entonces, mutuamente los dos tienen un beneficio,
Y ese beneficio puede ser de diversos tipos. Puede ser un beneficio por alimento, puede ser un beneficio por refugio, puede ser un beneficio por protección, puede ser un beneficio por reproducción. O sea, cuando se ayudan a reproducirse, por ejemplo, en el caso de las abejas y las plantas, las abejas que hacen polinización. La polinización, por ejemplo, es un ejemplo de mutualismo. Entonces, en el mutualismo, las dos especies se benefician, las dos. Y no necesariamente tienen que ser dos animales. Puede ser una planta y un animal, pueden ser dos animales o incluso pueden ser plantas, las dos. Nada más que, bueno, es más evidente cuando son dos animales, pues por su movimiento, ¿no? Porque se puede percibir. Pero en el caso de las plantas también se relacionan. Entonces, también cualquiera de las relaciones puede aplicar no solamente animal-animal, sino animal-planta o planta-planta, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro caso de simbiosis o otro ejemplo de simbiosis es el parasitismo. En el parasitismo tiene que existir un parásito, lo que conocemos como parásito. Pueden ser, por ejemplo, los piojos, las chinches, las pulgas, los mosquitos, sobre todo estos insectos que pican o que chupan sangre, son parásitos. ¿Por qué? Porque se están aprovechando de otro ser vivo para poder obtener beneficio, en este caso, alimento. En el parasitismo, solamente una de las especies se beneficia, en este caso, por ejemplo, el piojo, la pulga, el mosco. ¿Por qué? Porque están obteniendo alimento y refugio también, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las pulgas, que los perros pueden estar muchísimo tiempo con pulgas y las pulgas están viviendo y tienen refugio ahí en el animal. Entonces tienen refugio y tienen alimento. Y el otro ser vivo, en este caso el perrito, si es que el perro tiene las pulgas, entonces ese ser vivo, ese organismo, pues se vería perjudicado. Esa es la característica del parasitismo, que uno se ve beneficiado y el otro se ve perjudicado. El que se ve beneficiado, pues obtiene generalmente alimento. Y el que se ve perjudicado, pues puede obtener pues las molestias típicas de un parásito, ¿no? En el caso de las pulgas, pues comezón, malestar, y en casos graves, incluso puede producir enfermedades, ¿no? Incluso los piojos pueden producir desnutrición o anemia severa en niños si es que no se atienden. Incluso puede producir la muerte si es que el caso es muy, muy severo. Y algunos mosquitos, por ejemplo, que pican, estos mosquitos, por ejemplo, de zonas tropicales, que al momento de la picadura, pues pueden transmitir enfermedades importantes como la enfermedad de Chagas o la enfermedad o la malaria, ¿no? Entonces puede ser peligroso, incluso mortal para la otra especie, y la otra especie se beneficia porque la otra especie está obteniendo alimento. Ese es el parasitismo. En el parasitismo tiene que haber un parásito. ¿Okay? Y tenemos al comensalismo. En el comensalismo tenemos igual dos especies, pero en esta relación solamente una de las especies se beneficia y la otra no se beneficia, pero tampoco se ve perjudicada, ¿no? Porque si se viera perjudicada, entonces se llamaría parasitismo. Entonces, para que se llame parasitismo, la otra especie tiene que ser perjudicada. En el caso del comensalismo, no se perjudica, no se beneficia, pero tampoco se perjudica. Entonces, el efecto es neutro, es decir, ni uno ni otro, ¿no? Entonces, una de las especies no tiene ni beneficio, pero tampoco tiene perjuicio, y una de las especies se beneficia. Un ejemplo de comensalismo es el caso de las anémonas, que sirven como refugio para algunas especies de peces. Entonces, los peces tienen el beneficio del refugio, ¿no? De un lugar en donde poder protegerse. Y las anémonas no se ven beneficiadas en ningún sentido, pero tampoco se ven perjudicadas. Entonces, no es un efecto neutro para ellas. Entonces, eso es comensalismo. Entonces, lo que ustedes van a hacer es identificar en su entorno alguna de estos tipos de relación. Les comento pues que a lo mejor es difícil porque pues pensamos que en una zona urbana pues no hay para nada ningún tipo de relaciones, ¿no? Pero si somos observadores y observamos las macetas si observamos el jardín, ¿no? Las plantas del jardín, los insectos, este,
sí van a haber relaciones que sí existen en esos entornos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por el momento ninguna, gracias. Ok, gracias. Bueno, sí, sí, lo más adecuado es hacer un guión para que no te pierdas, porque el tiempo es muy corto. Entonces, si nada más empiezas a hacer tu video así sin ninguna base, pues puede ser que se te pierda pues el sentido, ¿no? La lógica de lo que estás diciendo, o se te vaya el tiempo, o te falte tiempo. Entonces, el guión es lo que te va a permitir una guía para que quede bien cuadrado con los elementos y para que abarques el tiempo que se está indicando. Sí, es lo más adecuado un guión. No lo tienen que entregar. El guión no se tiene que entregar, el guión es solamente una guía. Y yo, pues voy a ver su video y voy a ver cómo está organizado, ¿no? Pero es una guía, pero sí es muy necesario. Bueno, sí es útil, ¿no? Si es que así lo requiere. También, sí, o sea, si ustedes no quieren, hacer una diapositiva por punto, está bien, así como estamos ahorita, por ejemplo, pueden tener una sola diapositiva e ir explicando, ¿no? Así como fui explicando cada uno de los puntos sin necesidad de desarrollarlo en diapositivas distintas, puede. O sea, ustedes pueden utilizar una diapositiva, 10 diapositivas, 20 diapositivas, o no utilizar diapositivas si no quieren, porque en la rúbrica no está indicando el uso de diapositivas. Entonces, en este caso, las diapositivas serían solamente de apoyo, no son requisito para entregar la actividad. ¿Ah? Daniela. Yo tengo una duda, asesora, sobre cómo el video, es que yo lo estoy haciendo en Canva, Ajá. pero no me parece así como otras veces de compartir el enlace para todos, por ejemplo. Ahora nada más me dice copiar y se copia la liga, pero no sé si los permisos están activos. Uy. Entonces no sé si tengo que descargar el video y mejor lo subo al Drive y así se lo mando. No, generalmente desde Canva te tiene Uh-huh. que sacar si quieres, lo que podemos hacer es que me lo puedes mandar al mensajero y ya Ajá. te digo si lo puedo ver. Y si Ah, sí, ok, entonces se lo puedo mandar por el mensajero y ya usted me dice si sí, ya nada más pegó la liga. ándale, y si sí, pues ya esa ya la subes en la actividad. Ah, ok, perfecto, entonces más tarde se la mando, gracias. Sí, de nada. Muy bien, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces como no hay dudas, pues vamos a ver si reconocen algunas relaciones. Bueno, ahorita antes de pasar ahí, vean cómo este es el efecto que se está solicitando. Podemos tener tres efectos: el efecto positivo, el efecto negativo o el efecto indiferente. Esto va a depender para cada una de las especies dependiendo de qué tipo de relación estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de la relación de competencia, dijimos que como ambas especies compiten, pues entonces se van a ver perjudicadas porque se va a acabar más rápido el recurso, ¿no? Si es alimento, pues entre más lo repartas entre más, pues va a haber menos, ¿no? Entonces se van a ver afectados. Entonces vean cómo en la competencia las dos especies tienen un efecto negativo. En el caso de la depredación, una especie se ve beneficiada, que es la especie que se alimenta, que es el depredador, y una especie se ve perjudicada, que es la especie que pues sirve como alimento, que es la presa. Entonces vean cómo en la depredación tenemos dos efectos, uno positivo para el depredador y uno negativo para la presa. En el caso del mutualismo tenemos dos efectos positivos. ¿Por qué? Porque dijimos que el mutualismo los dos se ven beneficiados de distintas formas eh, o con distintos elementos, pero los dos se benefician. Entonces, al beneficiarse los dos en esa relación, entonces los dos tienen un efecto positivo. Y en el caso del comensalismo, vean cómo una especie se beneficia y la otra tiene un efecto neutro. ¿Ah? El efecto neutro pues significa que la otra especie no le va a perjudicar en nada, pero tampoco va a tener ningún beneficio. Solamente una de las especies se va a beneficiar.
Aquí en estas dos imágenes tenemos ejemplos de mutualismo. En los dos tipos de relaciones, los dos se benefician. Una de las relaciones más conocidas, pues, es la de las abejas y las plantas, que es la polinización. Las dos se benefician porque las abejas obtienen alimento y los elementos para poder fabricar su miel y su cera, ¿no? Y las flores o las plantas requieren o más bien reciben el beneficio de la reproducción. Sabemos que las abejas al polinizar pues permiten que sea eficiente el proceso de reproducción y entonces están permitiendo la reproducción de la planta. Entonces, este es un efecto de mutualismo. El efecto de abajo también es un efecto de mutualismo. Aquí en este caso lo podemos ver en las plantas. Si ustedes observan sus macetas, a lo mejor puede ser que alguna de sus plantas tengan pulgones. Los pulgones son estos verdecitos. Y estos pulgones sirven como ganado a las hormigas. Las hormigas les dan protección y los pulgones les producen ciertas sustancias que son de utilidad para las hormigas. Entonces, los dos ejemplos son ejemplos de mutualismo y vean cómo no son animales grandes, son insectos. Entonces, no necesitamos estar en grandes ecosistemas para poder observar esos efectos, ¿de acuerdo? Ah, ok. Sí, Javier, espérame. Sí, lo adecuado es que se apoyen en imágenes y que ustedes también salgan a cuadro. O sea, salir a cuadro es una condición, tienen que salir a cuadro y ya ustedes eligen si se apoyan con imágenes o se apoyan con texto. También puedes elegir texto. Pero sí, de que te debes ver tú, debes verte tú a cuadro y ya tú eliges qué tipo de apoyo visual vas a requerir, ¿sale? Sí, de nada. Muy bien. Bueno, entonces como ya vimos algunas relaciones, a ver si pueden identificar. Aquí, por ejemplo, ¿qué relación estaríamos observando? De las que ya comentamos. De depredación. Exactamente. Aquí tenemos un efecto, una relación de depredación. Tenemos un animal depredador y tenemos una presa y se va a alimentar de la presa. Depredación. Esta relación aquí cómo se relacionan. Esta es una relación de depredación también. Es para que vean cómo no tienen que ser grandes especies como estas. Pueden ser insectos. Esta es una relación de depredación. Porque aquí el depredador es la araña se alimenta de insectos y la presa sería el mosquito. Entonces la araña se come al mosquito. Entonces esta es una relación de depredación y entonces lo podemos encontrar en cualquiera de nuestras casas. No es necesario que sea un ecosistema de gran tamaño. ¿Y esta relación qué pudiera ser? Aquí tenemos una relación de mutualismo. Vean cómo no es necesario que los dos sean animales. Aquí tenemos una planta y un animal, pero es una relación de mutualismo. ¿Por qué? Porque los dos se benefician mutuamente. La ardilla se beneficia porque tiene alimento y tiene refugio. Y el árbol se beneficia porque obtiene ayuda en la reproducción. A la ardilla al estarse alimentando de las semillas se esparcen
y puede llegar a grandes distancias y reproducirse el árbol a grandes distancias. Entonces, este es un efecto de mutualismo entre una planta y un animal, para que vean que no tiene que ser forzosamente 2 animales, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces estos son algunos ejemplos para que los consideren para identificarlos. Bueno, también dentro de su video se solicita que expliquen el clima. El clima, pues, es la frecuencia, ¿no? O el estado más frecuente del tiempo en un entorno, y eso nos permite determinar si el entorno es cálido, si es lluvioso, si es húmedo, si es frío, Entonces, mientras más veces se repita determinado estado de tiempo, es como se determina el clima en una zona. Es importante el clima porque el clima es el que determina, pues, el tipo de seres vivos que habitan dentro de ese entorno. Y por último, también se les solicita que mencionen los servicios ecosistémicos. Solamente hay 4. Van a identificar, pues, lo que sea más cercano a su entorno, ¿no? Puede ser que vivan en una ciudad pesquera, ¿no? En una zona donde se pesca, en una zona maderera, en una zona industrial, ¿no? Dependiendo del entorno en donde estamos. Tenemos 4 ecosistemas: servicios de provisión, servicios culturales, servicios de regulación y servicios de soporte. Servicio, pues, se refiere para lo que sirve o para lo que nos es útil el ecosistema. Los servicios culturales, es de estos de acá, arriba a la derecha, pues, son los servicios a los que tenemos más acceso. Porque son, estos lugares a donde podemos ir de día de campo, donde podemos ir a correr o llevar a las mascotas, a divertirnos con los domingos con la familia, etcétera. Entonces, estos son de servicios culturales. Nos brindan, por ejemplo, belleza escénica, recreación, actividades culturales, artísticas, educativas, científicas, espirituales, Entonces, son estos lugares a donde todos nosotros, pues, tenemos acceso. Esos son ecosistemas con servicios culturales. Los ecosistemas con servicios de provisión o de suministro nos brindan de todos los elementos o de toda la materia prima para que podamos, pues, fabricar todos los suministros que necesitemos para la subsistencia, ¿no? Entre ellos alimentos, medicinas, materias primas para todo tipo para producir papel, por ejemplo, ¿no? Los metales preciosos, etcétera. Entonces, todo lo que se saca y se extrae, incluida el agua, para poder subsistir, sale de los ecosistemas con servicios de provisión. Los servicios de regulación permiten el ajuste de los procesos de ecosistemas. Por ejemplo, dentro de estos servicios de regulación se encuentran estos entornos en donde hay tratamiento de agua, por ejemplo. Aquí en Puebla, no sé, bueno, yo soy de Puebla, no sé si alguien sea también de Puebla, está el río Toyac, y en el río, aquí en una zona del río Toyac, ahí está una planta de tratamiento de agua, ¿no? Entonces, es una planta que, pues, que permite transformar o disminuir, aunque sea un poco, toda la contaminación química del agua para que sea menos perjudicial para el entorno, ¿no? Entonces, estos servicios de regulación, pues, regulan tanto gases, clima, agua, desechos sólidos, para que sean, pues, para que al menos puedan ser un poquito, retornar a los espacios naturales. Y en el caso de los servicios de soporte, esos, son necesarios para la producción de todos los demás servicios, que son los otros 3 que ya mencionamos. Por ejemplo, donde se, vela por la biodiversidad, la formación del suelo, la polinización, el control biológico. Los servicios de soporte, un ejemplo son las reservas ecológicas. Aquí en el sur, por ejemplo, hay varias porque es el sur de México, donde es muy rico en recursos, son reservas en donde, pues, se concentra una cantidad importante de vida y es necesario cuidarla, pues, por la importancia que reside precisamente ahí en esa concentración de seres vivos, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a elegir, pues, cuál sería el servicio al que más se acerca el ecosistema del que ustedes van a hablar en el video. Y bueno, ya vamos a decir, ya que sabemos todos estos elementos del ecosistema, pues, vamos a mencionar las características que tiene que tener su actividad, que veo que ya saben ustedes lo que van a hacer, por lo que me preguntan. Ya nada más vamos a aclararlo, ¿de acuerdo? Entonces, ya que hayan elegido su entorno,
pueden describir su municipio, su ciudad, su estado, no necesariamente tiene que ser exactamente donde ustedes viven, puede ser, algo cercano. Van a entregar un procesador de textos en donde van a incluir la liga de su video. Aquí el producto más importante es la liga del video. Es importante que verifiquen que la liga sea visible para que lo pueda yo revisar. Es más recomendable que lo entreguen directamente de la herramienta. Por ejemplo, si usan Canva, pues entreguen directamente el link. Y ya, bueno, si lo hacen por otros medios, por ejemplo, con la cámara del celular o con otro herramienta, pues pueden subirlo a YouTube, pueden subirlo a Drive, entonces, sin problema, ¿no? Lo importante es que generen el link y que ese link tenga los permisos adecuados para poder ser revisado. El video tiene una duración de 4 o 5 minutos. Es importante que acoten a ese tiempo. Puede sobrar un poquito más, es lo que los comentabas, preferible es que sobre, que se pasen a que falte. Entonces, eso sí, si se pasan unos minutos, unos segundos, no se preocupen, pero sí verifiquen que no les falte, porque si les falta, pues significa que no realizaron a profundidad la investigación. El video tiene que ser explicado de manera verbal, así como estamos haciendo ahorita. Yo estoy explicando, ustedes también tienen que explicarlo de forma oral y deben de salir ustedes a cuadro, ¿de acuerdo? Entonces ustedes se tienen que ver, es lo que me preguntaba su compañero. Pueden verse ustedes y atrás se puede ver, o bueno, ahí mismo, o sea, me refiero a cómo la diapositiva se ve aquí y ustedes ahí mismo junto a la diapositiva. Entonces, o ustedes pueden salir solamente a cuadro, pero sí recomiendo que tengan un apoyo visual. O sea, que tengan un apoyo que les esté dando pauta para que ustedes sepan lo que van a describir, ya sea imágenes o también pueden utilizar texto. Entonces, van a describir el ecosistema en el que viven, van a explicar el clima y la biodiversidad. Ya explicamos qué es el clima, ya explicamos qué es la biodiversidad. Van a mencionar 2 ejemplos de interacción ecológica. Ya mencionamos los ejemplos de interacción ecológica, depredación, mutualismo, comensalismo, ¿de acuerdo? Entonces, ya las conocen, entonces ahora pueden identificar algunas de ellas, solamente 2, y argumentarlas en su video. Y van a describir al final un servicio ecosistémico que ustedes identifiquen, ya los mencionamos, son 4, de soporte, de provisión, de regulación y cultural, y que mencionen cómo se beneficia su comunidad y las consecuencias que ha causado el deterioro ambiental. Entonces, esta información no es mucha, considero que sí es suficiente el tiempo que tienen para poderlo describir en el video. Entonces, solamente, pues, acoten esa información al tiempo pertinente para que su video sea del tiempo que se está indicando, ¿sale? Ya que tengan su video, es la parte más importante de la actividad, van a integrarlo en un procesador de textos. Su procesador de textos, pues, tiene que tener sus datos de identificación, nombre, grupo y asesor virtual. Es muy importante el link del video, es la parte más importante de la actividad. Verifiquen que ese link sea visible. Y ya como conclusión, pues, van a responder a estas 2 preguntas. Estas preguntas tienen que ser respondidas de manera escrita en el documento Word. Entonces, esto va escrito, ya la conclusión ya va escrita. Van a describir o van a responder cómo el servicio ecosistémico hace uso de los recursos naturales en su entorno y qué acción propondrían para hacer uso racional de los recursos naturales. Aunque no tiene extensión, porque vean aquí no hay una extensión determinada para responderla en cierto número de renglones, no se los está especificando, pero bueno, sí les recomiendo que sea una respuesta, pues, prudente, ¿no? Con la suficiente profundidad para que se pueda entender y para que se pueda reflejar que ustedes, pues, leyeron, revisaron la información y les está permitiendo generar una conclusión más o menos extensa. Entonces, procuren que no sea muy breve, porque si es muy breve, pues, no nos está explicando lo que se está solicitando, ¿sale? Y bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Okey.
Y ya para terminar la rúbrica de esta actividad 4, pues en el criterio cognitivo, pues se va a evaluar que describan el ecosistema, que mencionen 2 ejemplos de interacción ecológica y su efecto pues positivo o negativo, y la descripción del servicio ecosistémico que el entorno que ustedes están describiendo brinda. Ajá. En el criterio actitudinal, pues se evaluará que cumpla al 100%, que sea un video, que tenga las características indicadas, que aparezcan ustedes a cuadro, que esté explicado de manera oral, etcétera, y todas las características que se están solicitando. En el caso del criterio comunicativo, pues se evaluará que el contenido sea coherente, sea claro, que atiendan a la etiqueta, que no contenga errores, perdón, de ortografía. Aquí la ortografía pues es relativa, dependiendo si van a utilizar texto. Entonces, recuerden que pueden utilizar como apoyo texto o imágenes o los dos, como ustedes lo requieran. Entonces, en el caso de que sí utilicen texto, pues sí, se tendrá que revisar la ortografía. Entonces, pues cuiden en este aspecto la ortografía. Y indicar, según el manual de citas y referencias, pues los recursos en los que se basaron para poder realizar su actividad. ¿Sale? Y bueno, ya por último, en el criterio de pensamiento crítico, pues evaluará que respondan correctamente las preguntas de la conclusión, que son 2. Entonces, por eso les comento que es importante que le den un poquito de profundidad y que no sea tan superficial la explicación, porque esto es parte de del pensamiento crítico, ¿no? Que vamos a evaluar como conclusión. ¿De acuerdo? A ver, déjenme la pregunta de acá. Sí, Javier. Sí, porque tú a una molécula no la puedes modificar porque así es. O sea, una molécula no es algo que tú puedes manipular, porque perdería su estructura correcta. Entonces, así como está la molécula, así debe de estar. Como esté en su investigación. Lo que les comentaba yo era, la sesión pasada, era que pueden, consultar varias fuentes para verificar que realmente sea la molécula, y ya que estén seguros, entonces ya la dibujan o la representan, ¿vale? Sí, de nada. Muy bien. ¿Alguna duda más? Ninguna, asesora, gracias. Ninguna. Muy bien. Gracias. Ok, bueno. Pues entonces por hoy los dejo descansar. Ya. No olviden, si tienen tiempo, pues de una vez entregar para que tengan ya su fin de semana. Y si no, bueno, pues procuren no entregar hasta el domingo para evitarnos alguna situación. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, bueno, pues que descansen, tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Adiós.